Supercrack Estrella presenta The Best of Night, mucho más que una película, mensajes para nosotros. Contiene spoiler de toda la película. Sinopsis. En los años 50, en la pequeña población de Cayuga, Nuevo México, la joven operadora de radio Faye Crocker y el carismático locutor local Everett Sloan descubren una misteriosa frecuencia de radio que podría cambiar su vida y la de toda la humanidad para siempre. Atentos a lo que nos dicen en esta película, que es el ruido y la frecuencia. ¿Quién es Billy en The Best of Night? Billy es ex militar. Cuando Everett pone el ruido extraño en la radio y pregunta a sus oyentes si están familiarizados con el sonido, Billy llama para decir que sí. Billy explica que en el pasado, lo llevaron a un lugar secreto en el desierto para cavar un agujero gigante que se usó para encerrar lo que sospecha que fue una nave espacial enorme. Después de eso, Billy recuerda subirse al avión y en la radio escuchó el mismo sonido que Everett tocaba en el programa. Billy explica que él y los otros hombres que cavaron el búnker se enfermaron por envenenamiento por radiación. Agrega que uno de los hombres había escuchado el mismo sonido en otro lugar en un trabajo similar. La conclusión es que el gobierno está al tanto de la actividad extraterrestre, son capaces periódicamente de apoderarse de naves espaciales y estudiarlas de vez en cuando. La pregunta que nos hacemos es si esta frecuencia crea la enfermedad. Las cintas. Finalmente, Billy describe que el sonido era una especie de comunicación entre dos entidades. Él revela que una persona de la Fuerza Aérea de la ciudad de Everett tiene una copia de una cinta que tiene la grabación de un sonido extraño. Faye descubre que el hombre de la Fuerza Aérea está muerto, pero sus cintas están en el museo. Consigue todos los casetes y, juntos, Faye y Everett localizan la cinta con el mismo sonido que han escuchado toda la noche. Tan pronto como lo ponen, la estación de radio pierde energía. La reproducción frecuente del ruido de la estación de radio parece haber alertado a los extraterrestres de que Everett y Faye los están siguiendo. Si nota que nadie más pierde energía, este es un movimiento dirigido en la estación de radio. ¿Quién es la anciana, Mabel Blanche? Blanche es una anciana que llama a la emisora de radio tras escuchar el ruido emitido. Ella ha tenido una experiencia pasada que la convierte en una historia complementaria a la de Billy. Ella se refiere a los extraterrestres como personas en el cielo, como esos ángeles caídos de lo que yo siempre digo que son extraterrestres, que parece coincidir con lo que nos cuenta esta anciana, que luego más adelante veremos que no es nada buena, de hecho es algo satánico. Cuando intentan con la grabadora poner lo que esta anciana les dijo en la entrevista en inglés, en la grabadora ahora aparece lo dicho por esta anciana de forma incomprensible en un idioma muerto, que además deja hipnotizado a los ocupantes que están en el coche escuchando la grabación. La anciana es Satanás, y los extraterrestres sus ángeles caídos. Que la anciana es Satanás, ya no sabemos antes de que vayan a realizarla la entrevista los protagonistas de la película, lo sabemos cuando escuchamos la dirección de donde vive la anciana, en el número 616, un número que según algunos estudios dicen es el verdadero número de la bestia, a diferencia del famoso 666. La anciana manipula y engaña a los entrevistadores, contándoles una historia triste donde los extraterrestres secuestraron a su hijo, una historia falsa a todas luces, para llevar a estos personajes donde ella quiere, a una trampa. Una cosa muy interesante que esta anciana cuenta en la entrevista, es que los extraterrestres quieren que los humanos tengan sus mentes ocupadas las 24 horas del día, algo que estamos viendo que nos ocurre mucho a nosotros desde el 2020, nos quieren entretenidos para conseguir algo con los humanos, quizás ser secuestrados como les ocurre a los personajes de la película. Estamos siendo entretenidos y manipulados como realiza la anciana con los personajes de la peli. ¿Quién es la anciana? Mabel Blanche, repito otra vez. Su dirección está en el número 616. Blanche es una anciana que llama a la emisora de radio tras escuchar el ruido emitido. Ella ha tenido una experiencia pasada que la convierte en una historia complementaria a la de Billy. Ella se refiere a los extraterrestres como personas en el cielo. Blanche narra una historia sobre la redada de Boles Acres, una época en la que se encontró vacío un tren completo. Presumiblemente, todos secuestrados, una única pasajera saltó del tren y encontró el camino a la ciudad en un estado de deshidratación, y fue acogida por los tutores de Blanche. Una noche, se encontró a la niña murmurando algo en un idioma desconocido mientras dormía. A la mañana siguiente, ella se había ido. Blanche finalmente tiene un hijo que susurró las mismas palabras alienígenas a la edad de 10 meses. Espeluznante. Su hijo creció, cantando las palabras extrañas de vez en cuando.
Blanche aprendió que decir las palabras parecía resultar en algún tipo de control mental sobre su hijo. Finalmente, cuando su hijo tenía 9 años, salió de la casa una noche y desapareció. Sus huellas desaparecieron abruptamente. Fue secuestrado. Lo que Blanche está diciendo es que los extraterrestres hablan con los humanos mientras duermen usando una radio avanzada. Que juegan con la mente de las personas y mantienen a los humanos distraídos y en guerra para que los alienígenas puedan esconderse a simple vista. Y debido a ellos, los humanos no tienen libre albedrío. También afirma que a los extraterrestres les gusta llegar a las personas cuando están relativamente solas. Ella toma el ejemplo de la actualidad cuando la mayor parte de la ciudad está en el juego, una radio avanzada. Podrían ser los medios donde nos hacen ver la realidad como ellos la quieren. El final de The Vast of Night revela las naves alienígenas. Vemos un miniciclón creado alrededor de Faye, el bebé y Everett por la más pequeña de las naves que se ciernen sobre ellos. Al final, se nos muestran las huellas de Everett y Faye además del dispositivo de grabación que Everett llevaba y que quedó atrás. Las huellas terminan misteriosamente en medio del campo como las del hijo de Blanche. Supongo que Everett y Faye se volvieron demasiado entrometidos para estar cómodos. Además, terminaron en un lugar aislado y alejado del resto de la ciudad y se convirtieron en blancos fáciles para el secuestro. Blanche estaba diciendo la verdad, lo sabemos porque de regreso en el auto, cuando Everett reproduce los murmullos de Blanche en la grabadora, los dos pasajeros del asiento delantero comienzan a mirar hacia el cielo, en trance. Entonces parece que las palabras alienígenas, sin importar quién las cante, parecen tener el efecto del control mental. Es solo que los humanos no conocen el idioma y, por lo tanto, no tienen idea de cómo usarlo, pero los extraterrestres sí y seguirán haciéndolo. ¿Por qué los extraterrestres hacen esto? Bueno, ¿por qué hacemos lo que hacemos con las ratas de laboratorio? Experimentación, para aprender cosas. Como mencioné al principio, esta no es una película sobre por qué los extraterrestres secuestran personas. En cambio, la película presenta una innovadora versión cinematográfica de la muy familiar y misteriosa historia de abducción. ¿De qué se trata la película? ¿Qué es ese ruido? La película trata sobre abducciones extraterrestres. La película captura los eventos de una noche en un pequeño pueblo el día de un partido de baloncesto. Faye, una telefonista, intercepta una extraña señal en su radio. Más tarde, recibe una llamada de una señora que dice que está atrapada en un ciclón y esta llamada también termina con el mismo sonido en bucle, mientras los personajes principales Faye y Everett, un presentador de un programa de radio, investigan el ruido y rastrean su origen, terminan aislándose y siendo secuestrados. Según un estudio realizado en 2005 por un equipo de la Universidad de Birmingham, el número oficial de la bestia no debería ser el 666 sino el 616. Un papiro de 1700 años de antigüedad, la copia más antigua que se conoce del Apocalipsis, que fue recuperado de un vertedero de la ciudad egipcia de Oxirrinco, indicaba que el número de la bestia era el 616. El número de la casa de la anciana de la película. En 1985 un grupo de arqueólogos británicos que realizaban excavaciones en la ciudad egipcia de Oxirrinchus, descubrieron un vertedero a unos 10 metros de profundidad, hallando en él numerosos fragmentos de papiros que rápidamente trasladaron a Oxford para su análisis. En 1999, los primeros resultados sobre el estudio de estos documentos develaron que uno de estos pergaminos correspondía al Apocalipsis de Juan, escrito en el siglo III y sobre el año 300 después de Cristo. Esta investigación también reveló que el número más infame del mundo que representaba a la marca de la bestia, no era el 666, sino el 616. 3 letras representan el numeral, G que representa 600, J que representa el 10 y Sigma que representa el 6. Entonces si el número de la bestia es el 616, la suma total no da el nombre de Nerón, por consiguiente el número sugiere que el objetivo de Juan era otra persona. Por lo tanto si aplicamos el mismo juego de números, obtenemos otra figura odiosa, otro emperador romano, Cayo Caesar, más conocido por todos nosotros como Calígula. Las letras de Cayo suman 284 y las de Caesar 332, lo que nos da un resultado de 616. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.